Bueno, muy buena tarde a todos. Suplicaría, por favor, si son tan gentiles, confirmarme mi audio. Buenas tardes, Buenas doctor. tardes, ¿Sí se escucha? licenciado. Sí se escucha, Se le listo. escucha claro. Sí se escucha. Muchas gracias. Bueno, con ustedes veníamos platicando precisamente el día de ayer sobre el tema de la prueba como tal, pero la prueba desde el punto de vista precisamente de la declaración testimonial. Habíamos señalado que los testimonios como tal pasan a ser fundamentales para el solo hecho de poder reconocer en algún momento pues, el aporte que cada uno de los sujetos pueda venir y realizar. Un testimonio que no es más que cuando una persona declara o brinda información, ya sea en calidad de testigo, cuando normalmente se le requiere, o en aquellos casos particulares cuando precisamente alguien está prestando declaración. Y cuando alguien está prestando declaración, pues sencillamente este procedimiento, que si bien es cierto, no lo deja respaldado el mismo Código Procesal Penal, nos lleva a que los sujetos como tal podrán en un momento determinado pues prestar su declaración, y ese tipo de declaración nos puede llevar a que se pueda venir y declarar en algún momento confeso. Y si el sujeto se declara confeso, si el sujeto acepta los hechos, pues tenemos que entrar a considerar que ese tipo de declaración como medio de prueba va a permitir que sea prácticamente un testimonio fundamental en donde ya sea el testigo o, insisto, o el sujeto puedan venir y aceptar. Bueno, ¿qué pasa si en algún momento el sujeto acepta como tal? Bueno, en el momento en que esté prestando su confesión, primero que nada, no podemos perder de vista que la confesión es una declaración, ¿ya? Óigase bien, es una declaración que el imputado hace y en donde reconoce que es culpable de algún tipo de delito. Ese tipo de declaración, esa admisión del imputado, pues al final lo que nos lleva es a que tenga una conducta penalmente típica y que de ahí pues se pueda venir y establecer el tipo de pena que se le va a imponer. Ya el juez sabrá en su momento cómo proceder, y de acuerdo con el Código Procesal, pues también hay que admitir que no es lo mismo un allanamiento cuando se trata precisamente de ingresar a una morada dentro de, ya sea a una vivienda o a un establecimiento abierto o cerrado, como lo señalaba en clases anteriores, sino que concretamente me estoy refiriendo a el allanamiento, la aceptación, esa confesión en donde el juez pues no le queda más que venir y condenar al imputado y dar por finalizado el proceso, después obviamente de trasladarle las sanciones correspondientes. Esa confesión como tal, al final también hay que estar atentos que se trata de prácticamente una manifestación de voluntad y de conocimiento jurídicamente atendible como tal. Entonces ya de ahí el órgano judicial con atribuciones concretas para la investigación y para el juzgamiento no tiene más que ese valor de confesión hecho ante la autoridad, y de ahí el poder establecer la punición de la pena como tal. Menciono esto porque pueden existir en algún momento confesiones simples, ¿ya?, que al final es cuando uno de los sujetos, es decir, quien esté siendo imputado,
en ese tipo de participación del hecho, puede básicamente dejar constancia o explicar las circunstancias que en algún momento lo llevan a que pueda venir también y disminuir su responsabilidad. ¿Y por qué menciono que pueda disminuir su responsabilidad? Recuerden que en nuestro medio hay una ley de aceptación de cargos. Más adelante platicaremos ya de las especialidades de las leyes penales. Dentro del derecho probatorio, entonces, la confesión, bueno, mencionaba que puede ser simple, ¿ya? Y hay otras confesiones calificadas como tal. La simple, insisto, la participación del imputado en esos hechos le llevan entonces a que deje constancia y que en algún momento el mismo juez le pueda venir y entrar a considerar el tipo de responsabilidad como tal. Y por otro lado, tenemos la confesión calificada, ¿ya? En donde el imputado, admitiendo su participación en el hecho, pues dicho sea de paso, que se le está imputando, introduce aquel tipo de relato que básicamente tienden a que él pueda venir y solicitar la disminución de su pena como tal. Reitero nuevamente, la ley de aceptación de cargos en este tipo de confesiones nos permite establecer que hay allanamiento, hay aceptación de los cargos y por lo tanto pues se tendrá que buscar un tipo de salida mucho más benigna como tal. Bueno, estábamos con que en algún momento ese tipo de pena se nos convierte en algo también que podría darse me refiero al tipo de confesión al que veníamos abordando en una prueba pericial. Pero antes de explicar ese elemento de la prueba pericial, recordemos que así como el testigo pasa a ser escuchado, si en algún momento el testigo no puede acudir, no le queda más que expresar su manifestación a efecto de que no sea conducido, mencionaba el día de ayer, por medio de la fuerza policial y le asiste precisamente el derecho de parte del juez de venir y solicitar que se le tome la declaración o su narrativa en calidad de testigo en su vivienda. Partiendo de esto, podemos ver que ese tipo de formalidad al final va a necesitar que en toda declaración testimonial la protesta o la actitud que como testigo pueda venir y establecer, pues va a tener siempre la obligación de hablar con la verdad, de tomarle protesta como tal, de también se da muchas veces con aquellos testigos que están amenazados o que corren alto riesgo y por protección a la vida también pueden venir y poder establecer el requerimiento de ese tipo de declaración, ya sea como prueba anticipada, lo cual también pues permite el Código Procesal Penal, siempre que queden los elementos necesarios para la protección. Ante este hecho, entonces, quedamos en que el Ministerio Público también puede venir y establecer su requerimiento. El Código Procesal Penal, dentro de su normativa, en el artículo 142, hace alusión a aquellos actos procesales los cuales van a ser cumplidos siempre por obligación en idioma español. Mencionábamos también el día de ayer. Y en caso contrario, pues la necesidad de un intérprete, pero la diferencia es de que el acta o que se suscriba o todo el soporte que se suscriba de dicha audiencia, por mucho que se esté llevando en un idioma que no sea el español, pues tendrá que suscribirse el procedimiento a través de acta en dicho idioma, pero también en español como tal. Recordemos también
que pues nuestro código procesal penal en su artículo 142 es donde deja normado dicho acto como tal. Pero también vamos a encontrar todo aquello que nuestro Código Procesal Penal, en su artículo 207, pues nos lleva en cuanto a la obligación de prestar declaración, en cuanto a aquella obligación que existe de exponer la verdad, de no ocultar hechos y que si en algún momento pues se establece algún tipo de excepción, pues se tendría que venir y soportar como corresponde. Las valoraciones que le puedan dar a los distintos medios de prueba, al final son básicamente parte de aquella actitud de un juez. Bueno, veníamos platicando sobre este tipo de condiciones. ¿Por qué? Porque si en algún momento un testigo o algo relacionado con el establecimiento o los indicios que puedan venir y aclarar corren algún tipo de riesgo, recordemos que también se puede solicitar la prueba anticipada. Y aquí, pues, no queda más que de parte del juez nombrar a los especialistas en donde fuere necesario para efectos de, pues, una prueba anticipada como tal. Y como consecuencia de esto, pensemos que la prueba, al final, pues, en algún momento puede establecerse a través de lo que el día de hoy será la parte medular del tema y me refiero al peritaje. El peritaje como tal, aquí aparece, es el tema central para el día de hoy. Ahora, ¿por qué va? Recordemos que tanto la prueba que se pueda establecer como documental, la prueba que en algún momento se pueda venir y dejar normada como algo relacionado con la peritación, ese medio de prueba se introduce al procedimiento, en este caso en un informe o en un dictamen, y se va a fundar en conocimientos especiales, muchas veces técnicos, muchas veces de ciencia, muchas veces de arte. Dicho dictamen va a permitir en algún momento, oígase bien, va a permitir que el testimonio que se esté trasladando como tal, ya, pueda de igual manera, ya sea mayor o menor forma, por eso digo de igual manera, establecerse para algunos casos en donde el proceso en el cual una persona conocedor, una persona experta en la ciencia, insisto, en el arte o en la técnica como tal, le va a trasladar al juez una serie de elementos, le va a proponer a las partes pues una serie de elementos que ha practicado a través de la pericia que él establezca, y de ahí pues la necesidad de que se pueda venir y solventar, se pueda aclarar concretamente el tema de la peritación. Nuestro Código Procesal Penal deja normado en el 225 que el Ministerio Público o el tribunal podrán ordenar la peritación a pedido de parte o de oficio cuando para poder obtener, para poder valorar o explicar un elemento de prueba, sea necesario o sea convincente poseer conocimientos especiales en alguna ciencia o bien en alguna técnica o oficio. Recordemos que el perito es un experto, ¿ya? Y cuando digo experto puede ser en ciencia, en técnica o en arte como tal. Pero cuando el juez lo designa o el tribunal lo designa, lo está designando con el objeto de que se practique la prueba, en este caso, sobre
ese tipo de experiencia, sobre ese tipo de, oígase bien, pericia que el sujeto tiene. Aquí tenemos que tomar en consideración que ese encargo judicial o del Ministerio Público, pues tiene que aportar una serie de elementos para aclarar, para el conocimiento de determinados hechos como tal. Bueno, mencionaba esto porque este artículo 225 de nuestro Código Procesal Penal lo deja establecido. No hay reglas de la prueba pericial, pero quien declare sobre esos hechos, sobre ese tipo de circunstancias, es porque conoció espontáneamente y sin haber sido requerido por algún tipo de autoridad competente, pues posee aptitudes, conoció antes de que los hechos pudieran establecerse. Y de ahí que se pueda utilizar ese tipo de especialidad que posee para poder, ahí sí que aportar algún medio de prueba testimonial. Hay sujetos que en algún momento, pues, están en calidad de peritos. Y el 226 de nuestro Código Procesal Penal deja normado, ¿verdad?, que si en algún momento este tipo de sujetos, pues deberán ser titulados en la materia a que pertenezca el punto sobre el que han de pronunciarse, siempre que la profesión, el arte o la técnica estén reglamentados. Si por obstáculo insuperable no se pudiera contar con un lugar del procedimiento con un perito habilitado, pues se debe designar a una persona idónea, manifiesta la calidad que regula el Código Procesal Penal. Lo que no podemos perder de vista es de que la ley no establece una diferencia entre peritos privados o los oficiales, ¿ah?, ni entre peritos del organismo judicial. El Ministerio Público, la Policía Nacional, por tanto, siempre y cuando cumplan los requisitos legales en su nombramiento y capacidad, podrán actuar como tales. Entonces, es ahí donde, pues muchas veces se impugnan nombramientos cuando no hay calidades como tal. Lo que sí hay que tomar en consideración es que el perito siempre va a actuar bajo juramento. Es algo importante. Debe, en este caso, de iniciarse una persecución penal por incumplimiento de deberes y falso testimonio. Creo que habíamos platicado algo el día de ayer sobre este elemento fundamental de aquellos peritos. ¿Por qué va? Bueno, hay que partir en algún momento, pues, que los expertos tendrán en su momento, dentro de esa prueba testimonial, poder trasladar una declaración de conocimiento que en este caso pues haya realizado como persona con capacidad legal, con capacidad física, sobre algunos hechos que son objeto de investigación. Es lo que va a evidenciar definitivamente es la capacidad para declarar y sobre todo objetividad de esa declaración. Aquí entonces, una declaración verbal prestada ante juez por medio de un perito o experto va a significar la regla en el proceso penal en cuanto a lo dicho por este sujeto, ¿verdad?, por este experto. Y esa declaración prestada, obviamente, se tendrá en algún momento por parte de la autoridad que ser evaluada y será, ¿por qué va? Porque tiene que ser por obligación objeto de evaluación. Y va a ser objeto de evaluación para que, pues,
pueda ser introducida como un medio de prueba, ¿verdad? Hay una serie de elementos que debe trasladar ese tipo de confesión. Recordemos que ese tipo de confesión o declaración del peritaje, en algún momento como medio de prueba, va a reconocer si el culpable del delito y de las circunstancias en realidad es él o no es él, o califica dentro de lo que se le esté señalando, sí o no. Y aquí podría dejar un caso que se fue ventilando mucho tiempo en las redes sociales y en la prensa. Penosamente no tendría que ser así. Pero recuerdo cuando un perito, en función del caso La Línea, señalaban a aquel señor de las estrellas en la solapa que él tenía 3 delitos en ese tipo de caso La Línea. Y era precisamente primero, contrabando. Segundo, una asociación ilícita para delinquir. Y tercero, recuerdo que el otro delito que le trasladaban era precisamente el de cohecho como tal. Bueno, a la hora de empezar a evaluar y uno escucha al perito en materia aduanera, se logra comprobar que el señor en calidad de ciudadano presidente, él no estaba importando, él no tenía ninguna importadora, él no contaba con ninguna sociedad o empresa en donde estuviera introduciendo de una forma anómala los contenedores o la carga al país, y con esto automáticamente se empieza a caer con este tipo de peritaje, empieza a caerse la imputación de un contrabando. Y si no hay contrabando y no hay dinero confiscado, ¿quién y cuánto, en dónde y cómo lo dio? ¿Quién y cuándo y en dónde y cómo lo recibió? ¿Para qué? Para la tipificación de ese hecho de un sujeto de cohecho activo y de cohecho pasivo. Bueno, habiendo quitado estos dos elementos, automáticamente cae de oficio la asociación, en este caso, de personas para delinquir y defraudar al Estado. Bueno, si podemos ver cómo en algún momento le trasladan una imputación de hechos, cómo las confesiones que se presenten pueden venir y llegar a establecer una imputación de un hecho, pues tenemos que tomar en consideración que hay garantías, hay limitantes en donde no hay pena sin ley. Entonces, el famoso nullum poena sine ley. No hay proceso sin ley. En otras palabras, el nullum proceso sin él. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque al final, este tipo de consideraciones llevaron a que si no hay una tipificación de que fuese tratado el sujeto como, oígase bien, como un importador que estaba participando y que tenía empresa y que le encontraron X cantidad de contenedores para decir que era contrabando. Si no hay eso, automáticamente no hay proceso y no hay pena como tal. Entonces, todo lo contrario. Venía y según la declaración presentada por medios de captaciones de escuchas telefónicas, etcétera, viene y automáticamente se escucha cuando, bueno, dicen que es la voz de él. Tiene que colocar a fulano de tal, ¿verdad? En los turnos tales y tales, para que controle el ingreso y egreso de la salida de los contenedores.
Entonces, aquí hay algo importante. La llamada, ¿ya?, fue analizada acaso por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses para darle certeza jurídica al hecho. ¿Ya? No lo hicieron. Entonces, aquí surge algo adicional. No podemos como garantía procesal venir y establecer, óigase bien, ¿ya?, una serie de hechos que al final vayan a vulnerar un principio o una garantía de legalidad. Ah, pero en la llamada se escuchó, coloque a fulano y todo. Ah, abuso de autoridad, usurpación de funciones o extralimitación de funciones. ¿Por qué? Porque hay funciones directas, oígase bien, ¿ya?, de venir, nombrar a alguien en aduanas, de venir y nombrar qué hechos sí y qué hechos no, en atención a una ley orgánica, decreto 198, que es la ley de la Superintendencia de Administración Tributaria. Entonces, y si aparte de esto hay una junta directiva que es la que genera la autorización de aquellos nombramientos que vayan propuestos para algunos cargos regionales o administradores o directores de aduana. Entonces, este tipo de nombramiento no lo podía hacer alguien que estuviera dirigiendo el organismo ejecutivo. Ahí hay abuso de autoridad, ahí hay usurpación de funciones. En atención a la ley hay precisamente usurpación de las calidades que tiene que llevar quien está obligado a nombrar. Pero de esto nada le imputaron. Entonces, fue una situación más mediática y a través de ese procedimiento que establece nuestro Código Penal, el juez pues solo atendió a confesiones, ¿ya? Esas confesiones en algún momento generaron una serie de opiniones públicas y de la impresión indubitable de esas opiniones públicas empezó a llevarse un determinado proceso. Entonces, aquí se tiene que tener especial cuidado, porque el derecho probatorio nos puede llevar a que la confesión simple, que es aquella en la que puede confesarse y el confesante puede admitir su participación en el hecho imputado, ¿ya?, pues aquí no hay ninguna circunstancia tendiente a poder disminuir o excluir la responsabilidad de este sujeto. En cambio, en la confesión calificada, la imputación, admitiendo su participación en el hecho que se le está imputando, introduce el relato circunstanciado de alguien que entra a allanarse a un proceso. Ahí podemos detenernos y señalar entonces que el allanamiento no es lo mismo el poder ingresar a una morada entre las 6 de la mañana y las 18 horas con la finalidad de poder establecer algunos elementos necesarios para aclarar los hechos, ya sea en un establecimiento cerrado, como lo podría ser la vivienda de alguien, en la cual si no nos dan permiso se puede obtener la orden de juez para poder ingresar y practicar la diligencia y luego trasladar el testimonio de lo que se haya encontrado, o bien el poder llegar a aquel establecimiento público o abierto en donde pues se puede ingresar y siempre va a ser necesario que se entre a corroborar todo ese tipo de medios a través del acta. ¿Para qué? Para que se convierta en un medio probatorio. Esa confesión que se va a intervenir en algún momento dentro del proceso
y dentro de la participación del perito, del testigo, del imputado como tal, pues debe de contribuir en principio a aclarar cualquier tipo de circunstancia que se dé. Y luego tenemos también que hay condiciones en donde la persona que está siendo imputada en un hecho automáticamente pues se declara, aquí ya viene la otra figura, se declara allanada al proceso, acepta todos los cargos y en el momento en que está allanándose, está dando su testimonio y está buscando el poder reducir prudentemente la pena que le pudieran imputar como consecuencia de algunos elementos que él haya cometido. Alguna condición, alguna restitución, alguna sanción por las acciones que haya cometido. Y menciono esto porque por ello en nuestro medio también existe aquel tipo de figura que tiene que ver con, aquí ya viene, ya, la, bueno, la ley de aceptación de cargos. Una ley de aceptación de cargos que viene a permitir en algún momento que el sujeto, aceptando los cargos, da testimonio, se suscribe su declaración y automáticamente empieza la disminución de la pena como tal. Recordemos que la ley de aceptación de cargos, si no se ha generado la apertura a debate, pues muchas veces se puede obtener el beneficio hasta del 90% de la temporalidad que le iba a corresponder. Del 100%, muchas veces logra quitarse el 90%. Si ha transcurrido la evacuación y hay audiencia para apertura de juicio, automáticamente la temporalidad se expande como tal. Hay más tiempo, sin embargo, pues tendrá derecho en algún momento a poder todavía quitarse hasta un 75%. Y así se podría venir y establecer cómo en algún momento también los sujetos pueden buscar, ¿ya? Pueden buscar que para ir resolviendo, ¿ya? Pues no queda más que tratar de presionar para hacer valer esa ley de aceptación de cargos como tal. Bueno, esto lo menciono porque al final también cuando hay un riesgo, tomemos en consideración, hay algún tipo de riesgo en cuanto a las condiciones procesales, pues no queda más muchas veces que el venir y solicitar una declaración anticipada. Y una declaración anticipada, óigase bien, no va en ningún momento a establecerse que porque ya se presentó el medio de prueba ya se tiene que condenar. No. Tomemos en consideración que hay una temporalidad para venir y presentar los medios de prueba. Hay otra temporalidad para venir y ofrecer. Perdón. Y aparte de eso, está también el momento procesal en donde se entregan los medios de prueba. Entonces, este tipo de prueba anticipada se puede tomar entonces, ya sea el interrogatorio en algún momento, hay disposiciones para una declaración anticipada, el tema que también nos podría venir y llevar a poder aceptar en algún momento otro tipo de actuación que permita que en calidad de testigo o en calidad de perito pueda venir y entregar los medios de prueba de forma anticipada o que se pueda venir y
generar la famosa inspección, la peritación que en algún momento nos lleve a poder establecer cómo, óigase bien, cómo en algún momento, pues, se da el allanamiento como tal. Todo aquello que en algún momento también platicábamos en función de, ¿qué era? Pues en función de eh, la valoración de aquello, de aquella comprobación inmediata, aquella inspección o registro que estuvimos platicando en un par de clases anteriores, ya sea en función del 187 del Código Procesal Penal, o bien aquel tipo de inspección también o reconocimiento que se pueda dar de lugares públicos, o bien el allanamiento a dependencias cerradas que establece el 190 y el 193 de el Código Procesal Penal. Bueno, para poder comprender todos estos medios de prueba, la documental, las pruebas que en algún momento se puedan venir y reconocer aquel tipo de, entiéndase, de prueba pericial, de confesión, de prueba testimonial, como tal, aquellas pruebas escritas o verbales, el tema de aquellos actos de, en este caso, de transcripción o entrega de peritajes, o bien la traducción que en algún momento se pueda venir y dar, el juez le debe dar valoración. Pero antes de que hablemos de algunos actos de valoración de la prueba, todos estos medios de prueba tienen que llenar con una serie de principios como tal. Es decir, que la prueba debe de tener o debe de contar para su convicción, para ese criterio de conciencia, tiene que llenar una serie de principios. Y esos principios están regulados precisamente dentro de lo que es la prueba. Pensemos que esa motivación de sentencia a la cual el juzgador intenta llegar para el solo hecho, primero tiene que ser objetivo. Y si va a ser objetivo, se va a ser considerado con la prueba como tal, pues esa prueba en algún momento debe de tener algunos principios básicos. ¿Y para qué va? Pues para que el juez en ese procedimiento de la actividad probatoria pueda venir y fijar qué puede introducir dentro del proceso en función de la ley como medio de prueba y qué dato o qué prueba en algún momento puede llevarnos a descubrir la verdad. Aquel elemento de prueba que al final va a resultar por su convicción valedero para el solo hecho de poder trasladarlo bajo determinados principios. Y a partir de esto, podemos entonces establecer que la prueba coadyuva a esa determinación de la verdad, o bien a poder demarcar la falsedad de alguna afirmación de un hecho. Y tenemos que entrar entonces a evaluar por lo menos 6 principios básicos. El principio de oficiosidad. Cuando el Ministerio Público, por ejemplo, como titular del ejercicio de la acción penal, va a estar, en este caso, llamémosle así, interesado, aunque sabemos que va a actuar como consecuencia de poder alcanzar una verdad material. Y desde ahí, todo aquel tipo de medios de prueba que se soliciten, por un lado, de parte del Ministerio Público, o que se aporten por parte del Ministerio Público, ¿para qué? Para esclarecer los hechos. Todo ese tipo de pruebas tienen que tener ese principio de oficiosidad, de oficio.
la autoridad va a solicitar los medios de prueba. Entonces, el interesado en alcanzar esa verdad material es el Ministerio Público. Y por lo tanto, de oficio, oficiosidad, ¿verdad? Va a requerir precisamente como tal la situación. Dos, el principio de libertad probatoria. Este se refiere a que todo hecho, todo elemento contenido dentro de un objeto de procedimiento de prueba tiene que ser llevado para una decisión final. Pero esa decisión final tiene que estar utilizando determinados medios dentro de un bien, el cual ofrece automáticamente como medios de prueba, no reglamentados, sino que van a ir siendo adecuados para descubrir la verdad. La libertad de los medios de prueba, entonces, es procedente, ¿ya? Y es importante para poder asegurar la eficacia de la prueba. Entonces, ese principio de libertad probatoria, cada uno está en su libre albedrío de poder hacer llegar precisamente los medios de prueba como tal. Tercer principio de pertinencia. ¿A qué nos referimos con la pertinencia en relación, en este caso, entre el hecho o aquellas circunstancias que se necesitan acreditar con la prueba como tal? Pues es que vamos a utilizarlos como tal. Y esa pertinencia nos permite poder establecer esa relación entre el hecho y la circunstancia que nos llevan a acreditar. Recordemos que la pertinencia, en otras palabras, es una necesidad, es una relación directa o indirecta que debe de guardar la fuente de la prueba. ¿Y por qué directa e indirecta? Porque los medios de prueba no siempre van a beneficiar siempre a quien las presenta. Entonces, la pertinencia podría ser que alguien viene, presenta un medio de prueba, pero la contraparte logra darle un mejor uso y lo toma como algo propio. De ahí ese principio de pertinencia. El principio de utilidad. Bueno, cuando todo medio de prueba se utilice para acreditar hechos, aquí al final esos hechos tiene ese medio de prueba y eso que se aporte para esos hechos debe ser útil para moverse en un caso concreto como tal. De ahí ese principio de utilidad. Y hay un principio de legitimidad que implica que si no está prohibido expresamente por la ley, ¿ya? Automáticamente puede alguien legitimar, ¿ya? Alguien a través de la ciencia puede ser capaz de conducir algún tipo de reconocimiento. Cuando siempre, o mejor dicho, siempre y cuando no sea contrario a la ética, a la integridad de las personas como tal. La legitimidad, entonces, es un medio de prueba que además que sea en algún momento propuesto y que vaya a ser utilizado en una actividad probatoria, tiene que estar legítimamente, oígase bien, ¿verdad? Y procesalmente autorizado para ello. Lo que quiero decir con ello es de que si alguien dice es que llegó y lo asesinó y le cortó la cabeza, y miren, aquí está la cabeza, momento, ahí hay prácticamente elementos que dañan el honor, el pudor de la familia, de las personas, como tal. Todo lo contrario, para que ese tipo de legitimidad se pueda dar, bueno, si bien es cierto, por el Código de Salud yo no puedo andar realizando traslados de restos mortuorios sin la autorización respectiva. Entonces, si en algún momento necesito que se reconstruya, que se verifique el daño en donde recibió, pensemos, los balazos, pues no queda más que solicitar una
exhumación como tal. Y la exhumación va a permitir entonces poder ver qué tipo de vejamen se dio. Ahí se entra a legitimar algo que conforme a derecho pertenece. Bueno, y el sexto principio tiene que ver con ese principio de comunidad. Un principio de adquisición procesal, en este caso penal, que al final pues permite que la prueba pueda ser alegada por cualquiera de las partes, independiente de quién la ofreció. Entonces, la comunidad puede hacer uso de los medios de prueba, ya sea el querellante que está defendiendo al imputado o a la víctima, perdón, y el imputado a través de la defensa. Bueno, 6 principios de la prueba: el principio de oficiosidad, el principio probatorio, el principio de pertinencia, el principio de utilidad, el principio de legitimidad y el principio de comunidad. Bien, ¿alguna duda ahí, señores? No. Bueno, con el debido respeto paso a retirarme. Tengo por ahí una actividad programada y desde ya les deseo la mejor de las noches. Hasta el día de mañana, señores. Feliz noche, Eli. Feliz noche, licenciado. Gracias, Lic. Pase feliz tarde. Gracias.